Héctor, en primer lugar, quiero agradecerte de todo corazón el trabajo que haces por recuperar la memoria de Malvinas. Creo que es importantísimo. Sé que estás consagrado a esto con toda tu alma, con toda tu pasión. Y me gustaría, antes que empecemos a analizar un poco la historia del conflicto, que me cuentes qué estás haciendo ahora relacionado con este tema, qué proyecto tenés, por favor. Bueno, gracias. Primero, gracias. Realmente sí, a esta altura de mi vida estoy en una posición, como le digo a mis cadetes, alumnos del Colegio Militar, felizmente puedo hacer lo que quiero y quiero lo que hago. Mira. ¿Y qué es eso? Eso es docencia en relación a la defensa nacional, que es un tema que a mí me interesa, me he preparado, he estudiado, investigo, leo. Y el segundo tema que quiero y hago es Malvinas. Entonces también la difusión del Malvinas, la investigación de Malvinas. Yo diferencio Malvinas, la causa Malvinas con la cuestión Malvinas. A ver. Para mí la causa Malvinas es un sentimiento que profesa, esgrime, levanta y defiende todo el pueblo argentino. Malvinas, un sentimiento, para mí es la causa. Bien. Y la cuestión Malvinas yo la identifico con lo racional, es decir, con la investigación, la historia, los antecedentes, los derechos, todo lo que tiene que ver con demostrar, investigar y decirle a los británicos que Malvinas es nuestra. Y cuando digo Malvinas, estoy incluyendo Malvinas, Georgias y Sandwich, estoy incluyendo el espacio sudatlántico y estoy incluyendo Antártida también. Es decir, para mí la cuestión Malvinas es más que las islas y es más que la guerra. Mi condición de veterano me lleva, creo yo, o me ha llevado a preocuparme por estas cosas, pero más que mi condición de veterano, lo que me ha llevado a preocuparme por estas cosas es el poco conocimiento que se tiene de la cuestión Malvinas y la gran fuerza que tiene la causa Malvinas. Entonces me parece que es momento de empezar a equiparar y a nivelar la gran fe que hay, la gran profesión de fe, si me permitís llamarlo, sobre la causa Malvinas por parte de la gente, porque la gente siente Malvinas. Es como que se respira Malvinas. Vos hablás con cualquiera en cualquier lugar del país y sale Malvinas. Ahora, cuando entramos en el ámbito de la cuestión, es decir, de los derechos históricos, los antecedentes diplomáticos, geográficos, geopolíticos, la importancia, la guerra ni hablar, eso ya no se conoce. Hay otro aspecto que vos estudiás y quería saber si a qué lo referís, a la causa o a la cuestión. El aspecto del hombre, de la antropología. Creo que vos estás en un equipo interdisciplinario que estudian la conducta de las personas, ¿no? ¿Eso a qué pertenece? ¿A la causa o a la cuestión o es un tema aparte? No, esto podría llegar a incorporarse en ambos. En ambos. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, respondiendo a tu pregunta de qué estoy haciendo ahora. Sí. Estoy trabajando en 2 proyectos de investigación. Uno como integrante de un equipo que dirige una antropóloga, justamente, la doctora Rosana Guber, que es investigadora del CONICET, financia el gobierno argentino a través de la Universidad Nacional de San Martín, y responde esta investigación a una convocatoria del año 2015 que hizo la Cancillería, que se llamaba la Universidad Malvinas en la Universidad. Bien. Entonces las universidades presentaban proyectos de investigación y la Cancillería y el Ministerio financiaban a través de las universidades. Ese es un proyecto que tiene un enfoque antropológico. Primero porque lo dirige una antropóloga, segundo porque los integrantes, de los 7 integrantes, 4 son antropólogos, hay una socióloga y hay una historiadora y yo. Pero tiene un sesgo antropológico, es decir, estamos investigando la conducta de los hombres de una institución armada que fue la Marina en el conflicto bélico. Está concentrado en el conflicto en la Marina. En la Marina y el conflicto bélico. Porque en Malvinas, de hecho, el proyecto se llama Mar de Guerra. Mar de Guerra. Sí. Bien. Porque el protagonista de Malvinas,
un poco como en círculos concéntricos, entiendo que por un lado fue todo el pueblo. O sea, el sujeto de Malvinas, el protagonista fue el pueblo argentino. Sí. Después fue, por otro lado, la conducción, el gobierno. Después más cerca fueron las Fuerzas Armadas y aún más cerca fueron, digamos, los combatientes, los que estuvieron en primera fila, entre los cuales estás vos, ¿no? Y entonces este grupo estudia la conducta de los... de la Armada Argentina propiamente, no, ¿no? De los marinos. De los marinos. No la Armada como institución. De los marinos que sino de los participaron. integrantes de la institución. Bien. ¿Y por qué los marinos y no el ejército o la Fuerza Aérea? En principio porque los proyectos de investigación son de elección libre. Bien. O sea, uno dice cuál es mi problema, qué quiero investigar. Bien. En el caso particular de la doctora Guber, ella ya había hecho otra investigación centrada en los pilotos de aviones A4B que participaron en el conflicto. Ese trabajo dio origen a un libro que editó Sudamericana que se llama Experiencia de Halcón. Su segundo trabajo fue, ya había hablado de la Fuerza Aérea, su segundo trabajo fue la Armada. Sí. Ese trabajo ya está terminado, estamos en fase de escribirlo ahora. Y tenemos en carpeta uno próximo para el ejército. Ahora, yo supongo que es imposible entender al soldado sin comprender este amor a la patria hasta dar la vida, ¿no? O sea, en el soldado lo que un poco se ve es una entrega absoluta a la patria. Sin duda. No se puede entender de otra forma. Con otra categoría. No. ¿No? No, otra categoría sería un mercenario. Sería un mercenario, claro. O sería un loco, sí. ¿no? Sí. Pero hace poco, te comento, estuve en Mar del Plata y está el aviso Sobral, donde que fue atacado. Yo fui a visitarlo, va a ser un museo, y está la carta del comandante del aviso Sobral, muy emocionante, está en un cuadro, donde él dice claramente que no sabe dónde va, pero que está dispuesto a todo por la patria, ¿no? Exacto. Hay algo ahí que pertenece a una categoría casi sagrada, no sé. Sí. Bueno, hay un elemento, sí, es así. No sé. Es así, y no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. No. Cuando existía el servicio militar obligatorio, en el 82 existía. Sí, sí. Y actualmente los profesionales militares se hacía y se hace el juramento de fidelidad a la bandera. ¿Por qué a la bandera? Porque la bandera encarna la patria. Cuando yo digo la patria, no tengo dónde ir a mirarla. No hay una estantería donde compro patria, o un negocio, o una biblioteca, o no hay fábrica de patria. Es inmaterial. Es inmaterial. Es inmaterial. Es espiritual. Sí, es espiritual, claro. Es realmente un sentimiento. Sí. Entonces, ¿cómo corporiza el Estado, y en este caso las instituciones armadas, ese sentimiento de patria, que es el que mueve a los militares, a través del juramento de fidelidad a la bandera, siguiendo el ejemplo de Belgrano, que hace poco tiempo conmemoramos un nuevo aniversario del primer juramento de fidelidad a la bandera argentina a orillas del Paraná. Y la fórmula de juramento a la bandera reza en su parte final: juráis constantemente a la patria seguir a su bandera y defenderla hasta perder la vida. Y la tropa, o los militares, o la formación, o los que están jurando dicen: sí, juro. Hay un juramento de fidelidad a esa bandera que lleva a quien lo ha hecho a entregar su vida en defensa de la bandera. ¿Por qué la bandera? Si la bandera es un trapo. No, la bandera es la patria. Y todo lo que sostiene ese juramento de fidelidad de la patria encarnada en la bandera está en los valores que nos mueve a los militares, o a los que vamos a la guerra. En aquella época los soldados que cumplían el servicio militar obligatorio, que también juraban fidelidad a la bandera. Es decir, cuando vamos a la guerra no vamos pensando en que vamos a cobrar más, ¿no? No vamos pensando en la gloria que vamos a tener si es que volvemos y después nos rinden pleitesía, no. Vamos pensando en la defensa de la bandera y de la patria. Y atrás de la bandera está todo.
está la historia, está la familia, está nuestros afectos, está todo lo que a nosotros nos vale y nos importa, por lo cual estamos dispuestos a el sacrificio máximo de una persona, que es dejar su vida en defensa de su patria. No hay sacrificio máximo, porque no hay un reconocimiento monetario, ni dinerario, ni siquiera honorífico. Se hace porque hay que hacerlo. Los pilotos A4B, en este trabajo de Experiencia de Halcón, el resumen final es: ¿por qué hicieron esto estos tipos? Se los trataba de kamikazes, se los trataba de suicidas, se los trataba de un montón de cosas. No, lo hicieron porque había que hacerlo, porque se habían preparado, porque eran profesionales y porque había que defender a la bandera. Héctor, lo que acabas de decir es realmente muy emocionante y muy importante, pero por otro lado está el pueblo argentino, toda esta comunidad enorme que en ese momento se unió como nunca, gracias a esto que se llama la causa Malvinas, que claro, es más emocional que reflexivo, porque si uno se pone a reflexionar, quizá, o quien se puso a reflexionar en ese momento, se da cuenta que estábamos metiéndonos en un problema, ¿no? Pero claro, y ese sentimiento, creo yo, Héctor, vos me vas a decir, es muy noble, porque la causa Malvinas es una causa justa, en el sentido de que es casi evidente, casi obvio, o realmente evidente, que Malvinas es argentino. Digamos, la geografía misma te está hablando. Yo puedo tener duda de que si un lago o un pico le pertenece a Argentina o a Chile. Puedo tener duda. Pero que unas islas que están a unos pocos kilómetros del territorio nacional nuestro son nuestras y no son del Reino Unido, casi que la misma geografía, la historia, todo está hablando de la justicia de este sentimiento, ¿no? O sea, no hay nada que empañe la causa, no hay ningún imperialismo oculto, ninguna cosa de estas de robarle a alguien lo suyo, ¿verdad? O sea, no, la Argentina no es así. No es así, no somos así. No, nunca. Fíjate una cosa. No salimos a robar. Fíjate, San Martín. ¿San Martín qué hace? San Martín de la nada crea un ejército. ¿Para qué? Para derrotar al Imperio Español, porque él quería la independencia de América. San Martín cruza la cordillera en una hazaña inigualable, pero realmente inigualable, no porque yo sea argentino, sino que la hazaña de San Martín es inigualable. La estudian, por ejemplo, en West Point, que es la Academia Militar de Estados Unidos, la estudian en Estados Unidos como una de las mayores, si no la mayor, hazaña militar de la historia, por lo elevado de los picos, por la dificultad del tránsito y de trasladar un ejército en aquella época, habiendo sido creado de cero, porque cuando San Martín llegó a Cuyo era él y su alma. Llega a Chile, se unen las fuerzas chilenas, colabora, todo. ¿Y qué hace? Libera Chile. Lo nombran protector. No, vino a liberar a Chile. Arma la campaña anfibia a Perú, llega a Perú, libera a Perú, lo nombran protector del Perú vitalicio. ¿Y qué hace? Les da la Constitución y les da la libertad. O sea, Argentina nunca fue a conquistar. Argentina fue a liberar. Algunos dirán, no, pero Roca, los indios, la Patagonia, el Chaco, la etapa de la consolidación del Estado argentino es otra historia. Pero Argentina nunca hizo guerras de conquista. Sí, por eso insisto en que este aspecto, digamos, emocional, pero a su vez es un aspecto como débil, porque las emociones durante la guerra, al principio, yo recuerdo muy bien, yo estaba en ese momento en el Liceo Naval, y junto con otros queríamos también participar, qué sé yo, pero después nos vinimos abajo. O sea, es como que Malvinas un poco nos ayuda a conocer quiénes somos los argentinos también. Absolutamente. ¿No? Nuestras virtudes y defectos, ¿verdad? Totalmente, o sea, sí. es como un espejo donde podemos, mediante la memoria histórica, volver a entender cómo somos los argentinos, ¿verdad? Sí. Es muy interesante. Yo soy convencido de esto que vos decís. Sí. Y lamento que no haya más estudios en profundidad, sobre todo, algunos no les va a gustar lo que digo, desde las ciencias sociales, para descifrar esto. Claro. Porque podíamos descifrar
cómo somos los argentinos con nuestra vida, con nuestra historia y con nuestro destino a través de Malvinas. Y no lo estamos haciendo. Sí, porque por un lado los argentinos somos agrandados. ¿De acuerdo? ¿Te acordás que venga el Principito, lo vamos a cachetear? Agrandado es como que, y de hecho en el mundo nos cargan a nosotros los argentinos, que somos agrandados realmente, sí, ¿no? Pero por otro lado nos venimos abajo, somos quejosos, hablamos de que este país es una porquería. Es como que vos dijiste una vez, me quedó grabada la frase, que somos un país adolescente y por eso no tenemos estabilidad emocional, ¿no? Pasamos de picos de exaltación, de entusiasmo, de euforia, a depresión, indiferencia, ¿no? Y olvido. Sí. Porque de hecho hemos un poco entregado al olvido la causa Malvinas. Son personas como vos las que están remando y haciendo cosas. Bueno, pero por eso diferencio la cuestión de la causa, porque la causa está latente, está presente. Sí, está. Cuando vos hablás Malvinas, enseguida aflora. Enseguida hay interés, enseguida se acercan, preguntan, concurren, están. Sí, está. No saben, pero están, ¿no? Sí. Donde flaqueamos es en la cuestión, en el estudio de la cuestión y en ver por qué pasaron las cosas que pasaron, básicamente para que no vuelvan a pasar. Claro, exactamente. Para obtener una enseñanza, una enseñanza, bien digo, una experiencia que nos permita no tropezar con la misma piedra 2 veces o 3 veces o 4 veces. Nosotros venimos tropezando hace mucho con la misma piedra. Claro, porque tenemos esto en la Argentina de que cometemos los mismos errores una y otra vez. Exacto. Es como que no tenemos memoria. Sí, yo creo que más que no tenemos memoria, no tenemos historia. No tenemos historia. O no le hacemos caso a la historia. Mirá, yo me disgrego un cachito, pero yo a los cadetes les diferencio memoria de historia. A ver. Por ahí no es muy académico lo mío, pero lo veo muy práctico. Memoria es un sentimiento personal o colectivo, pero subjetivo. Sí. Me acuerdo de. Bien. Nos acordamos de. Sí. Nos queremos acordar de tal cosa o quiero acordarme de tal cosa. De hecho, la memoria en la psiquis trabaja con un proceso de selección donde hasta inconscientemente vamos bloqueando las cosas dañinas, las que no me gustan, las que me llevan a malos recuerdos, malos momentos, y solamente rescato las favorables, las alegres, las positivas. Tal cual, claro. Memoria. Nos defendemos, claro. ¿No? Sí, tal cual. Es inconsciente. Sí. Ahora, cuando yo hablo de historia, estoy hablando de investigación sobre sucesos que ocurrieron con diversas fuentes para tratar de rescatar lo que la memoria me va bloqueando o negando. Bien. Esa es una diferencia que yo hago. Entonces, cuando yo escucho un lema, memoria, verdad y justicia, o memoria, verdad, justicia y soberanía, yo digo, no me gusta, porque estamos arrancando de la memoria de alguien o de algunos. De lo subjetivo. De lo subjetivo de alguien. No me importa quién. Sí. No estamos arrancando de la historia. Perfecto. Para ver si llegamos a la verdad y después le aplicamos la justicia. Ahí es donde me hace ruido. Claro, es muy importante lo que decís. Es muy importante, aparte es exacto. Porque desde lo subjetivo, imagínate que a nivel individual o colectivo, la memoria está como orientada también por la ideología. Exactamente, ¿no? Absolutamente. La ideología de izquierda, por ejemplo, se acuerda de determinados crímenes y no de otros. Y los que están acá se acuerdan de estos y no de otros. Exactamente. Porque no les conviene. Exacto. Sí, la verdad es incómoda. Claro, pero personalmente, yo cuando hago charlas sobre mi experiencia en la guerra y hay gente que estuvo conmigo, yo cuento cosas, claro, ¿no? Anécdotas. Sí. Y siempre alguno me dice, pero mi capitán, ¿se acuerda de tal cosa? No. Ah, pero pasó. Claro. Ah, no me acordaba. Claro. Y yo no me acordaba, pero tengo testigos. Está bien. Más de uno que me dice, sí, pasó tal cosa, usted hizo tal cosa, usted dijo tal cosa. No, yo no me acordaba. Y voy incorporando. Sí. ¿No? Por eso esto de la memoria, la historia, o sea, la historia es un poco, es como que uno no se resigna simplemente a la memoria, porque sabés que tu memoria te está traicionando. Exactamente. También. Entonces tenés que buscar fuentes. Otras fuentes. Investigar, estudiar, ¿verdad? Cruzar información. Qué bien que está eso. De varios lugares ver el mismo hecho para ver cómo lo ven
Claro. los observadores de distinto punto de vista. Sí, sí, ¿no? sí. Eso es lo que hacemos en los proyectos de investigación. Qué bien, ¿eh? Investigamos. Y, o sea, este año vas a estar como Este año estamos escribiendo ese. Escribiendo ese. Yo a su vez estoy dirigiendo otro para la Sí. Universidad de la Defensa, Sí. centrado en mi cátedra, en una de mis cátedras del Colegio Militar, y el proyecto se llama Mando en Combate en Malvinas. Bien. Y ahí comparo al Batallón de Infantería Marina número 5 y al Regimiento de Infantería Mecanizado número 7. ¿Por qué estos dos? Porque los dos protagonizaron los combates más violentos con mayor cantidad de baja en los dos bandos. ¿Qué fueron? El BIM 5 en Monte Tumbledown y el Regimiento 7 en Monte Longdon. En Longdon, entre los dos, hubo alrededor de 150 bajas. Y en Tumbledown un número parecido, un poquito menos. ¿Y vos comparás el mando en ambos? Claro, pero yo dije, ¿por qué siendo unidades tan distintas Uh-huh. se enfrentaron con distintas unidades británicas y hubo tantas bajas de los dos lados? Porque si hay bajas de un solo lado, el otro me pegó mucho. Pero si hay muchas bajas de los dos lados, quiere decir que los dos lados combatieron bien. Uh-huh. ¿No? Es decir, los británicos reconocen que en esos dos combates fue la mayor cantidad de baja que ellos tuvieron. Y nosotros reconocemos que esos dos combates fue la mayor cantidad de baja que nosotros tuvimos en eventos individuales. Y además, porque con mi batería apoyé los combates de las dos unidades. Héctor, me comentabas que estás haciendo un trabajo de comparación Sí. entre el batallón de infantería, ayúdame por favor. El Batallón de Infantería Marina número 5 de la Armada y el Regimiento de Infantería Mecanizada número 7 del Ejército. Bien. Ese trabajo Sí. se llama Mando en Combate en Malvinas. O sea, estás estudiando el liderazgo de Sí, estas personas. Exactamente. Estoy estudiando el liderazgo de esas dos unidades, Sí, a priori. de unidades. ¿De cuántas personas más o menos? Y el batallón tenía en Malvinas alrededor de 900 hombres. Bien. Y el regimiento tenía unos 750 Sí. más o menos. ¿Por qué esos dos? Porque yo tengo cátedras de mando en el Sí. colegio militar. Entonces les enseño a los cadetes conceptos relacionados con el ejercicio del mando, que hoy se llama liderazgo. Sí. ¿Y por qué estas dos unidades? Porque esas dos unidades protagonizaron los combates más violentos en la defensa de Puerto Argentino y es donde hubo mayor cantidad de bajas argentinas y británicas. Y además, por una cuestión mía, es porque con mi batería yo di apoyo de fuego a los combates de las dos unidades. ¿A qué distancia estabas? Y yo estaba a unos 6-7 kilómetros del batallón de infantería de Marina y a unos también 6 kilómetros del... Y apuntabas tus cañones para ambos Y yo lados, apuntaba digamos. para los dos lados según me pidieran fuego de artillería estas dos unidades en sus combates. Entonces, bien. Para mí hay algo muy, sí, claro, muy cercano. Claro. ¿No? ¿Y a qué conclusión pensás que vas a llegar estudiando, comparando estas dos unidades? Lo primero que descubrí, si es que se puede llamar descubrir, pero sí. Lo primero que me anoticié, porque yo la verdad no estuve en esos lugares en los momentos que se desarrollaban esos combates, yo estaba en otra parte. Sí, sí. Lo primero que vi es que no toda la unidad combatió, efectivamente, sino que una parte combatió y otra parte estuvo haciendo otras cosas, claro, en los dos lados, sí, sí. Tanto en el 5 como en el 7. Entonces después fui a ver dónde se produjo el combate más violento en la defensa del 5 y dónde se produjo en la defensa del 7 y quiénes eran los responsables directos del más bajo escalón. Y en el 5 era un teniente de corbeta, que es el segundo grado de la Armada, y en el 7 era un subteniente. Jóvenes, muy jóvenes. Muy jóvenes. Sí, sí. Estamos hablando del primer grado en la jerarquía de oficiales. Sí, sí. Un subteniente tenía en aquella época entre 21 y 23 años, 24 sí. años, y un teniente de corbeta podía tener 26. Sí, sí. Yo era teniente primero, otra jerarquía arriba de ellos dos, y sí. tenía 28. Claro. O sea, toda gente joven. Claro. El subteniente Baldini cae combatiendo al frente de su sección. Pero cae combatiendo al frente quiere decir que para yo enterarme que esto pasó, Sí. tuve que ir a ver archivos, libros, documentos y hablar con la gente que estuvo siendo testigo
de lo que pasó en el combate. Sí, Baldini. Baldini. El teniente de corbeta Vázquez, que es el jefe de la fracción que mayor empeñamiento tuvo en el batallón 5, no murió, Sí. pero los documentos argentinos y británicos, los testigos, las charlas, los archivos, todo me hizo ver que ese hombre estuvo al frente de sus soldados hasta que, habiéndosele acabado la munición y ya con 11 muertos de 34 con los que arrancó el combate, o sea, un tercio, no tenía más nada que hacer. ¿A qué distancia y estaba? Se rindió. ¿A qué distancia estaba el enemigo? En los dos casos Sí. se combatió cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Bien. Con bayoneta calada. Con bayoneta Con calada. cuchillo. A matar al otro, perdón lo que voy a decir, Sí, sí. ensartándolo con la bayoneta. Sí, sí. Ese nivel de violencia tuvieron estos dos combates. Entonces, lo que voy a tener que extraer de acá es la calidad del ejercicio del mando de los responsables. Claro. Porque dos unidades tan distintas Sí. llegan al mismo resultado. Algo pasó. ¿Qué pasó? La calidad del ejercicio del mando. Conclusión a priori que tengo que profundizar todavía. Sí. Ahora, ¿esa calidad en qué consiste? En dar el ejemplo, entiendo yo. Esa calidad Fundamentalmente consiste... que Mira, el mando tiene ellos iban adelante Sí, el mando tiene un solo secreto. Y uno, no hay más secretos. Y es el ejemplo. Si el yo mando doy a el ver, ejemplo... El mando tiene un solo secreto, Sí, el ejemplo. es el ejemplo. Mirá. Si yo no doy el ejemplo, Sí. no convenzo a mis hombres para que me sigan al combate y mueran. No Claro. los convenzo. Claro. Los puedo obligar Sí, sí. por algún medio coercitivo. Pero si yo doy el ejemplo, digo el famoso, la famosa orden del teniente Esteves, que murió en combate. A Esteves le dan la orden, él analiza, mira el escenario y dice, estamos muertos, no voy a zafar de esta, mi gente tampoco. Se da vuelta, imparte la orden y les dice a sus soldados, síganme. Y él sale primero. Síganme es muy distinto a vayan. Muy distinto. Muy distinto. Entonces, cuando un jefe da el ejemplo, nosotros los paracaidistas somos los primeros en salir del avión y atrás sale toda la tropa. Somos los primeros en llegar a tierra y reunir la tropa. Esto es un ejemplo. Claro. Si yo no salto primero, no sé cómo salta mi tropa o cómo va a llegar a tierra o cómo va a cumplir la misión. Pero si yo salto primero, estoy dando el ejemplo. Yo le digo a mi gente, la forma más fácil de mandar es la más difícil, que es dar el ejemplo. Porque dar el ejemplo exige sacrificio, autodisciplina, entrega, abnegación, esfuerzo, un montón de cosas para cumplir la misión. Ahora que esto que vos decís es importantísimo, hablando un poco así ampliando el horizonte, ¿no? Ya que Malvinas es un poco es la Argentina, ¿no? Digamos así. Esto del liderazgo nos falta mucho en la Argentina, Muchísimo. Que nuestros líderes, nuestros pero para ser líder, dirigente, para ser líder hay que dar el ejemplo. Claro. No es líder el que se para en el micrófono a gritar. Claro. Dar el ejemplo. Es dar el ejemplo. Se lidera dando el ejemplo. Y no solamente el militar. Claro, en todos lados. En todos lados. Tiene, por supuesto, en otros ámbitos, en el empresarial, el concepto de liderazgo a lo mejor sea distinto. Sí, obviamente. Hay otros objetivos, hay otros fines, hay otras cosas para hacer. Obviamente, sí. Pero en la política, si no das el ejemplo, ¿qué ejemplo me das? Claro. El mal ejemplo. El mal ejemplo. Y el mal ejemplo también cunde para abajo, ¿eh? Claro. No solo el buen ejemplo. Sí. Porque el mal ejemplo es, pero ¿y si este no va, porque voy a ir yo? Entonces no va nadie. Y se transforma en la parálisis que tenemos en nuestra sociedad o en la indiferencia que tenemos en nuestra sociedad. Mira, anoche pasé por un programa que me gustó, un reportaje que hicieron, y hoy se los planteé en mis clases a los cadetes. Reporteaban a una persona que escribió un libro, un académico de apellido Rosler, que escribió un libro que se llama, o lo tituló él, La ley es la ley. ¿Verdad de perogrullo? Sí. Obvio, la ley es la ley. Sí, no, claro. Sí, no, ahí está el punto. Claro. La ley es la ley. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? Sí, claro. ¿Por qué no?
Pero cuando la ley es la ley, el sistema funciona. Claro. Porque la ley que hace el órgano legislativo de una sociedad, Claro. tiene que apuntar siempre al bien común. Claro. Y es una norma que toda la sociedad acepta para vivir mejor. Claro. Entonces tenemos que cumplirla. Ahora, cuando yo veo que la ley no es pareja, entra aquel famoso proverbio romano, lex dura lex. Ley pareja no es rigurosa. Claro. Si la ley no es pareja, sí es rigurosa. Es rigurosa. Entonces no la cumplo, Claro. porque no es pareja. Sí, es un poco la historia, el caso de la Argentina del cambalache, ¿no? Es el gran problema del Total, cambalache absolutamente, argentino. exacto. Pero Cambalache se escribió en los años 30. En los años 30. Y estamos a casi 100 años de Cambalache. Pero qué importante, digo, ¿no? Y para terminar un poco este bloque, que vos destaques estas dos figuras, sobre todo a uno que lo recordamos como héroe, ¿no? Que Baldini, y que lograron llevar adelante a su tropa dando el ejemplo, saliendo ellos primero, ¿no? Dando el ejemplo. Estando ellos, guiando ellos, liderando ellos, Claro. pero no solamente en el momento de los tiros. Sí, sí, en todo momento. En la claro. previa. Sí, Porque sí, en cuando la carpa, no había comida, en la comida. Cuando no había comida, Baldini Ajá. comía lo mismo que sus soldados, y Claro. Vázquez comía lo mismo. No es que ellos se guardaban la pata de pollo, Sí, sí, entiendo. Sí, sí. ¿no? Perfecto. Héctor, vamos un poco a retroceder en la historia. Ujú. Nosotros estamos haciendo un ciclo de entrevistas muy interesantes y llegamos al momento en que a la Operación Rosario, digamos, ¿no? Ujú. Vos me dijiste que la operación tenía un sentido muy concreto, era ocupar para negociar. Ujú. Ahora te hago una pregunta. De todas formas, ¿se preveía la posibilidad, al menos teórica, de que la negociación no resultase favorable a la Argentina, verdad? Sí, Y entonces, la idea que era retirarse de Malvinas. sí. La idea inicial era retirarse de Malvinas. O sea, en el caso de que no se había una negociación exitosa, la idea era irse. Bueno, Pero no era imposible eso ya estando ahí. O sea, desde el punto de vista de la causa Malvinas, de la emoción popular, ¿cómo haces para retirarte de ahí? y tenemos que empezar A ver. a hilar finito. Dale. ¿No? Porque con el sentimiento, la emoción, la causa, la plaza, el fervor, eso era el sentimiento. Pero una guerra no se hace con sentimiento, se hace con racionalidad. Claro, con reflexión. Se hace con claro. método, Sí, se sí, hace con estrategia, claro. Exacto. Entonces, lo que tenemos que ver ahí es cómo se llega a la Operación Rosario y por qué se llega a la Operación Rosario. Hablamos Sí. de Davidoff, de Sí, todo sí. eso, hasta que llegamos al momento de la ejecución de la operación. ¿Y para qué había que ejecutar una operación militar? Y había que ejecutar una operación militar porque el gobierno había entendido que la utilización del instrumento militar en apoyo de un objetivo político vía la ocupación transitoria de las islas iba a permitir destrabar esa situación permanente de dilatar, posponer, bloquear de Gran Bretaña y no querer sentarse a tratar el tema. Claro, sí, sí. ¿Cómo obligamos a Gran Bretaña a que se mueva con un golpe, con una situación de hecho que diga, hay que hacer algo? Eso imaginó la Junta con la Operación Rosario, es decir, una operación militar, un desembarco, una operación anfibia, una operación muy compleja, la operación anfibia, cuyo objetivo era desalojar a las autoridades británicas. De hecho, el gobernador y la guarnición militar fueron embarcadas rumbo a Gran Bretaña vía Montevideo el mismo 2 o 3 de abril, se fueron todos. Entonces había que desalojar las autoridades británicas. Había una premisa muy importante en la Operación Rosario para el comandante y para los participantes, que era no producir bajas ni en la tropa británica ni en la población civil. No hubo bajas. Las bajas fueron nuestras, Sí, sí. pero británicas ninguna. Es decir, se cumplió el requisito impuesto al comandante. ¿Para qué? Para no, según el pensamiento de la Junta, para no mal predisponer a los pobladores o al gobierno o a los militares de vinieron, entraron a sangre y fuego, hicieron un desastre. No, nada. Sí. Todo quirúrgico, todo bien.
establecer una autoridad transitoria y decirle a Gran Bretaña, miren, hagamos algo. Claro. Retirar toda esa tropa. De hecho, el grueso del Batallón de Infantería Marina número 2, que fue la unidad que participó como elemento anfibio, el 2 a la noche fue evacuada vía aérea y el 2 a la noche ya estaban en Puerto Belgrano, cenando en su cuartel. Mirá vos. O sea, hasta ahí se cumplió, hasta ahí vamos bien. Sí. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa después? Algo pasa que hace que se pierda ese eje racional que había llevado al gobierno a una operación que a priori, y yo la juzgo acertada, positiva, y como dicen los analistas militares, aceptable, factible y no sé qué otro calificativo le dan, como se puede hacer y vamos a conseguir el objetivo. Bien, hasta ahí bien. ¿Y después qué pasó? Porque no se había considerado previamente que una acción militar podía desencadenar una reacción militar británica. Claro, esa es mi pregunta, claro. Y otras cosas. Claro. Podía generar otras cosas. Claro. Entonces, ¿por qué hacer esto si me iba a pasar aquello? Bueno, los presupuestos o supuestos de la decisión política de usar el instrumento militar eran: Estados Unidos se va a mantener neutral, Gran Bretaña no va a reaccionar militarmente y la comunidad internacional nos va a apoyar. Resulta que el 2 de abril... 3 presupuestos falsos. 3 presupuestos que después no se cumplieron. Eso es importante aclararlo. Claro, porque uno dice, pero ¿a quién se le ocurría esto? O sea, porque Estados Unidos nos guiñó un ojo, pero después se dio... Nos hizo el corte de manga. Corte de manga. Los otros se fueron a la ONU y no sé qué. Bueno, por eso. ¿No? Pero, y la ONU también, corte de manga. Digo, ¿cómo llegó la Junta a esta conclusión de que estos 3 supuestos iban a cumplir? Sí. Y con estos 3 supuestos esto iba a ser favorable. Sí. Bueno, acá interviene no solamente lo que Galtieri pensó la noche previa. Claro. Acá hay asesoramiento de, para empezar, el ministro de Relaciones Exteriores, que le dice a su gobierno: si hacemos esto, la comunidad internacional nos va a apoyar. ¿Eso de dónde lo sacó él? De su apreciación de situación del escenario internacional. Pero hubo una consulta con embajadores. Un experto en relaciones exteriores dice: va a pasar esto. Utiliza los instrumentos a su alcance. Embajador en la ONU, embajador en Gran Bretaña, embajador en Estados Unidos, contactos subterráneos de segunda línea para qué piensa fulano, qué piensa mengano. ¿Se hizo eso? Según los documentos, se hizo. Y la conclusión fue esta. Pero se equivocó. O sea, no es un capricho de la Junta. Bien. No es como habitualmente se dice: Galtieri se emborrachó y decidió. Bueno, había un canciller, Costa Méndez. Que lo califiquen de lo que quieran, eso haría otro costal. Había un canciller que debía cumplir su función. Ahora, yo te pregunto, ¿no, Héctor? La Argentina, a nivel político, a alto nivel político, ¿es eficiente? No. Sí, ahora vemos con el FMI que sí, que no y todo, y que es como que... La ley es la ley, dijimos en otro bloque. Claro, pero que no tenemos también cancha política, no tenemos experiencia en esto. Mirá, vos ves la diplomacia inglesa, americana o soviética, tienen siglos de experiencia. La brasilera. Nosotros, ¿qué sabemos de esto? No sé. Esto se trata de ser profesionales en lo suyo. Claro, pero no tenemos una historia de profesionalismo. ¿Y por qué no tenemos? No hacemos. Porque no la hacemos. No la hacemos. Porque no nos dedicamos. Porque en Argentina la ley no es la ley. Lamentablemente, esto que decíamos en otro bloque, la ley es la ley, es una obviedad. No, la ley es la ley cuando se cumple. Claro. Y todo eso nos debe llevar a una institucionalidad que los países serios tienen y nosotros no tenemos. Bien. Y no tiene que ver ni con el nacionalismo, ni el populismo, ni el capitalismo, ni el socialismo, ni el imperialismo. No tiene nada que ver. Es seriedad, es norma, es método, es trabajo, es profesionalismo, es seriedad, es dedicate zapatero a tus zapatos. Entonces, cuando el poder político necesita asesoramiento militar, viene el militar y le dice A, viene el otro y le dice B, viene otro y le dice C.
y el decisor va para allá, porque sus asesores le dijeron lo que va a pasar, o lo que puede pasar, o lo que podría pasar. Claro. Ahora, si el decisor político es un chanta, y los asesores son tan chantas como el decisor político, Claro. que es lo que suele ocurrir en la Argentina, Y claro, y no importa de quién estamos hablando, No, bueno, pero son hechos que hay embajadores pero la historia nos muestra. que no tienen escuela, que, a ver, cuando en una empresa, cuando toman una decisión, hacen el famoso el FODA, ¿no? Ujú. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y se rompen la cabeza los empresarios con consultores, consultorías de aquí y de allá, para tomar una decisión. Si sacan o no un shampoo Ujú. rojo o verde. ¿Qué sé yo? Son serios. Acá yo realmente me pongo en duda, no digo que no sea, porque no lo sé, pero pongo en duda que haya habido un ejercicio Yo pongo más en duda que vos. reflexivo. Yo pongo más en duda a un que nivel, vos. digamos, al nivel necesario. Sí. ¿Por Que qué no- pongo más bueno, en no lo duda veo que hoy vos? tampoco, qué sé yo. Yo pongo más en duda que vos, porque a lo que yo me dedico es a investigar. Claro. Entonces, voy a tener que hacerme propaganda, pero hay un documento que habla de lo que pasó en el conflicto, que nadie estudia, nadie conoce, nadie quiere, y que fue un documento hecho muy seriamente, para el momento y para lo que era la Argentina y para el objetivo que perseguía, Sí. que es el informe Rattenbach. Sí, sí. Ahora, el informe Rattenbach es, para mí, y lo fundamento en una tesis, es un compendio de historia, porque investiga desde varios puntos hechos que ocurrieron. Entonces me está dando datos históricos, no me está diciendo la memoria de Juan o Pedro. Te voy a interrumpir, hacemos Sí. una pausa, Héctor. Héctor, creo que es muy interesante lo que estás contando y esta reflexión que se aplica un poco al ser argentino, ¿no? Ujú. Y lamentablemente hay que reconocer que el argentino o la Argentina a nivel público, quizá no individual, ¿no? Ujú. No, es un chanta, es chanta, ¿no? Es una palabra que tampoco sé de dónde viene ni qué significa, pero se siente un poco, ¿no? Que es una chantada, como se dice, ¿no? Y entonces cuando uno no investiga seriamente, no pone cabeza, no se concentra, no analiza todos los elementos implicados, termina siendo un hinchastre, una chantada. Exacto. ¿No? Y un poco la impresión que estas tres cosas, en la posición de Estados Unidos, la negativa del Reino Unido a entrar en un conflicto y el apoyo de la comunidad internacional, fueron tres errores que Sí. se podrían haber evitado Sí. con una buena investigación, una buena inteligencia, Y tal vez sí, contactos, yo creo qué sé que yo. sí. A ver, siempre es fácil decir... El mundo de la política es un mundo sutil. Absolutamente. Que uno va, pregunta, qué sé yo, invita a tomar un, no sé, qué sé yo. Al menos en el cine es así, no sé cómo será en la Y realidad. en la pero, realidad también qué sé yo. debe ser algo parecido. Es decir, te dan también- señales, mirá, Por no, supuesto sí, que te pero dan. no. Claro. La diplomacia es decir Claro. sin decirlo. Exactamente. ¿No? Te dan, mirá, no sé. Exacto, dicen sin decir. Sí, claro. Nunca se comprometen. Nunca se comprometen, Todo pero eso te es de están dando una récord, todo señal. es non-paper, todo Claro. es no está, pero Claro. está. ¿Pero qué me dijiste? No, yo no te dije nada. Claro, claro. Ah, pero me dijiste que sí. Ah, bueno, pero no. Sí, sí, es así. Bueno, pero hay que saber Hay que percibir interpretar. eso, claro. Y para eso hay profesionales. Claro. Yo no podría ser diplomático, pues no me capacité como No, diplomático, obviamente, sí, ni sí. ejercí, ni tengo Sí, experiencia. sí. Bueno, pero hay un montón de embajadores que no son diplomáticos, que son primos, fueron, qué sé yo, candidatos no sé qué, hoy son embajadores. Bueno, Que no, no me quiero meter en pero bueno. esos temas, pero también es una chantada, me parece, y a veces en sí. cierto sentido. A veces sí. No sé. Está bien que la ley, Ojalá que no la fuera ley de así. Servicio Exterior de la Nación permite, bajo un artículo que no, No, me no, acuerdo cuál bueno, es, está bien. nombrar embajadores que sean políticos y no diplomáticos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, porque me interesa que mandar a mi hermano con el presidente de tal, Sí, porque no pero- sé qué historia. Pero mira, yo te comento un caso. La vez pasada hablé con una persona de la Armada Argentina, que ocupa un alto cargo en la Armada, porque Ujú. me comentaba que altos funcionarios del Ministerio del Interior no tienen ni idea, por ejemplo, del Tratado Antártico. No saben lo que es. Doy fe. No lo saben. No, ya sé.
y lo equiparan al territorio nacional, Claro, la Antártida, claro. cuando no lo es. No. Pero no no lo estoy es. hablando de cualquier perejil, sino De un tipo funcionario que va a tener que decidir importante, cosas. muy importante. Claro. Bueno, zapatero a tus zapatos, ¿no? Sí. Si a mí me ponen de ministro de Salud, lo primero que yo diría sería no. Claro, tenés No sé que nada. negarte, claro. No, pero yo quiero que vos seas porque sos, bueno, fenómeno. Me voy a rodear de 20 eminencias Claro, también. que sepan del tema Exactamente. y que me digan sí, no, por acá, por allá, pero yo no sé nada de salud. Ahora, cuando nosotros miramos lo que a mí me interesa, que es la defensa nacional, Eh, ¿quiénes son los ministros del área? Cualquiera. ¿En qué se han capacitado? ¿Saben de defensa? claro. No saben nada. Nada. Saben porque es amigo del presidente, es amigo del general, es amigo del otro, o cuando hay que ir con los tapones de punta, este va a ir bien con los tapones de punta, o cuando hay que ser amigo, este va a ser amigo. Defensa nacional Claro. es un área de conducción de un gobierno, de un Estado, como interior, salud, educación, trabajo, producción, economía. ¿Por qué ponemos especialistas en algunas otras y no ponemos un especialista en defensa nacional? Porque no importa, no me interesa. Vamos a Malvinas. La decisión del 2 de abril y la decisión de la operación del uso del instrumento militar para conseguir un objetivo político fue exclusiva de la Junta, los 3 comandantes. Sí. Sin embargo, en esa época existía un ministro de Defensa, que se llamaba Amadeo Frugoli. El ministro Amadeo Frugoli declara en el informe Rattenbach que él se enteró por la radio igual que vos y que yo. El ministro de El Defensa. ministro de Defensa, que no participó en ninguna decisión de la Junta. El ministro de Defensa. Pero que era un militar de Era un carrera. civil. Ah, un civil. Mirá. O sea, la importancia que le dio al área defensa la Junta Militar fue menos 10. ¿Por qué? Claro. Y porque los 3 comandantes sabían de defensa. Claro, claro. El tema es que la defensa no es prerrogativa de los militares. Ah, eso es importante. La aclararlo. prerrogativa de los militares es el instrumento militar y para eso tienen que capacitarse. La defensa nacional es un área política, no castrense. Bien. Que un militar se capacite en defensa, lo felicito. Sí, sí. Porque además de lo otro sabe esto. Pero el hecho de tener 3 soles o 4 soles, llegar a la máxima jerarquía, no lo habilita directamente a entender de defensa nacional, si no se preparó en defensa nacional. Son 2 cosas distintas. Ahora, que un teniente general, un almirante, un brigadier no sepa de su fuerza es condenable. Sí, sí. Pero que no sepa de defensa no tiene por qué saber de defensa. La defensa es prerrogativa del poder político. Y recalco poder político porque escucho desde hace muchos años la sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil. No hay poder civil. No existe el poder civil. Existe el poder político. Claro. Porque emana de la Constitución. Claro. Ahora, si el presidente es el teniente general Juan Domingo Perón, ¿es un poder civil o es un poder militar? Es una pavada decir poder civil. Para hablar con propiedad es el poder político. Claro. Y las Fuerzas Armadas están sujetas al poder político Claro. porque la Constitución les da ese rol. Claro. Cuando encontramos un general presidente es porque se violentó la Constitución, se violó la Constitución, se rompió el orden político. Claro. Para hablar de defensa hay que saber de defensa. Para hablar de salud hay que saber de salud. Nuestros ministros de Defensa Nacional habitualmente no saben de defensa o van aprendiendo sobre la marcha. Claro. Y en el segundo o tercer mandato algo saben. Ahora, se prepararon, se capacitaron, se formaron, estudiaron, leyeron, investigaron, conocen, hicieron academia de la defensa y no lo hicieron. Nuestro actual ministro no lo hizo, el anterior tampoco, el anterior tampoco, el anterior tampoco, y así nos podemos ir hasta Perón. Ningún ministro era especialista en defensa nacional. Y te doy un dato, que ya lo dije, pero lo voy a repetir. El Estado argentino tiene una institución académica con nivel de facultad que forma
magíster en Defensa Nacional, posgrado universitario, maestría en Defensa Nacional. Y es la Facultad de la Defensa, la vieja Escuela de Defensa Nacional, donde se forman y perfeccionan. ¿De quién depende esa civiles facultad? Y militares para la defensa. Depende de la Universidad de la Defensa, la Universidad Nacional de la Defensa, Bien. que existe hoy. Antes dependía del Ministerio de Defensa. Yo tengo una maestría hecha ahí. Sí. Y me tomé el trabajo de ver desde que se creó la maestría hasta el 2015, que fue cuando hice el relevamiento, Sí. cuántos habíamos egresado de esa facultad, Sí. con ese posgrado especializado en defensa. Y habíamos egresado desde el 51, 52, que se instauró la maestría, a la fecha, 112 personas, de las cuales a esa época había con vida 108, y empleados en el Ministerio de Defensa había 2. Perdón, había 2. La Escuela de Defensa Nacional decía que se formaban militares y civiles para la defensa, porque la defensa es un ámbito y un campo exclusivo del Estado. Claro. No hay defensa privada. Y para que esos profesionales contribuyeran en el Ministerio de Defensa Nacional. Claro, es el lugar natural más o menos, ¿no? Yo podría ir a trabajar como magíster en defensa al Ministerio de Defensa o una empresa. Claro. Tengo algunas competencias desarrolladas Sí. que exceden a la defensa o que son aplicables al ámbito privado. Pero el ámbito natural es el Ministerio de Defensa Claro. Nacional. Claro. No sé hoy cuántos están trabajando, no tengo la menor idea. Pero cuando hiciste tu relevamiento había 2. Dos. Bien. De 108 con vida. Bien. Eso te da una pauta también de la seriedad con que los argentinos tratamos el área de la defensa nacional. No digo que el ministro Rossi actual sea malo. No, si no es un tema Puede personal. ser buenísimo, no hay es un ningún tema personal, ni ideológico, No, ni no, partidario siquiera. No. Es un tema de falta de institucionalidad y falta de seriedad y falta de profesionalismo para encarar las cosas que tenemos que encarar. Claro. Nada más que eso. Pero que de repente puede tener consecuencias enormes. Como porque fue en el 82. Toman decisiones de una gran importancia. Ir a la como guerra. En el 82. Bueno. Y como también hoy, o como dentro de unos años. Muchas. Muchísimas. Muchas. Sí, hay que estar muy, muy bien preparado. Deberíamos estar. Héctor, volvamos al momento en que de esas 3 falsas suposiciones acerca de la neutralidad de los Estados Unidos, de la no respuesta militar del Reino Unido y el apoyo de la comunidad internacional, que bueno, resultaron por todos estos temas que estamos hablando, ¿no? Y que hacen al día de hoy también y a la causa Malvinas, a la causa argentina, digamos, ¿no? Que también entiendo que es una causa común. Bien, entonces toman esa decisión, Operación Rosario, la comunidad internacional se da vuelta, el Reino Unido decide intervenir militarmente. Es así. Sí. Y es ahí donde la Junta no da marcha atrás, que era lo que tendría que haber hecho o no. Yo supongo que sí. O qué hubiera hecho yo. ¿Qué con el diario hecho? del Es muy lunes es difícil. fácil, ¿no? Claro, nadie lo hubiera entendido. Nadie lo hubiera entendido. Pero yo pienso y sigo pensando, sobre todo después de haber leído un montón de cosas, que ¿cuál hubiera sido la reacción británica? Sí. ¿Y cuál hubiera sido la reacción de Estados Unidos? ¿Y cuál hubiera sido la reacción de la comunidad internacional si después de la resolución 502 Argentina efectivamente acataba la resolución y retiraba las tropas? Y dejaba las islas con una mínima guarnición para mantener el orden, la policía y las cosas, hasta que las Naciones Unidas se hagan cargo del problema. Bien, vamos a recordar, resolución 502 dice... La resolución 502, a instancias de Gran Bretaña, que se vota el mismo 2 de abril, dice que el Consejo de Seguridad... es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los 15 integrantes, 5 permanentes y 10 rotativos. Bien. De esos 15 votos hay 1 a favor de Argentina. ¿Qué es? Panamá. Panamá. Hay 4 abstenciones, que son Polonia, España, Unión Soviética y
China, y el resto a favor de Gran Bretaña. Bien. Entre los cuales Estados Unidos y Gran Bretaña, obviamente. Sí, sí. ¿Qué dice la resolución 502? Dice que, visto el estado de conflicto en el Atlántico Sur, Argentina deberá retirar las tropas, desmilitarizar, no me acuerdo si decía desmilitarizar o no, pero decía retirar las tropas y volver al estatus anterior y retirarse. ¿Por qué? No se decía, ni se condenaba, ni se categorizaba a Argentina como agresor, pero estaba diciendo sacá tus tropas. No estaba diciendo sacá tus tropas y vos con Gran Bretaña no lleves nada. Primera cuestión. Sí. Nos están implícitamente acusando de que hicimos algo indebido. Bien. ¿No? Sí, sí. Y volvamos al estatus anterior. Ahora, yo pregunto. Pero no se hablaba de que habiendo llegado ese estatus se deberá negociar la soberanía. No. Bien. ¿Por qué? Porque la resolución... Era todo favorable a la Gran resolución la Bretaña. promueve Gran Bretaña. Bien. Todo nada para nosotros. Todo favorable a Gran Bretaña. Bien. Entonces, está bien. Ahora, ellos no querían que nos fuéramos entonces. No, bueno, este es otro tema. Porque nos hubieran dado Hay otro tema. una manito y capaz que... Hay otro tema que tiene que ver con cómo se origina el conflicto del Atlántico Sur y Sí. por qué. Sí, de eso lo hablamos en el Hablamos contexto en la parte de geopolítica, la Guerra Fría y sí, todo sí, eso. Es decir, que había algo, según algunos autores con los cuales yo personalmente concuerdo, Sí. había algo empujado, algo orquestado, algo organizado para que Argentina no entre en Malvinas. Claro, sí, sí. O para que Gran Bretaña se consolide en Malvinas. Sí, sí. O para que Gran Bretaña y Estados Unidos se consoliden en el Atlántico Sur. Perfecto, sí, que es lógico. Que es lógico. Sí, sí. Y ahí volvemos otra vez a esto de la poca seriedad o el ida y vuelta o los vaivenes de Argentina. Pudimos no haber sido considerados un aliado serio, estable y razonable para detentar ese espacio. Claro. Ahora, la Por resolución ejemplo, ¿no? 502, Sí. si hubiera sido más moderada, capaz que nos hubiera dado la posibilidad de salir yo con el diario el lunes, ¿no? Sí. Sin sentirnos humillados. Bueno, ahí es donde ¿Entendés? empiezan a O sea, jugar un los poco- sentimientos y se deja de lado un poco la racionalidad. Claro. Porque, ¿qué había antes del 2 de abril? Una ocupación efectiva y dominio británico. Claro. Y nosotros no teníamos nada, salvo los vuelos, las maestras, ládegas del Estado y esas cosas. No teníamos nada, no teníamos una bandera puesta ahí arriba, no teníamos nada. ¿Qué pasó el 2 de abril? Pasamos a tener todo, pero por la fuerza. Claro. Hecho condenable como se lo condenó. Yo pregunto, y algún diplomático, algún experto me dirá este pibe no sabe nada, y es probable que yo no sepa nada. Pero una hipótesis es, si aún con la 502 hubiéramos retirado las tropas y dejábamos un gobernador con 20 tipos, ¿qué pasaba después? ¿Qué pasaba en Naciones Unidas, en Gran Bretaña y Estados Unidos? ¿Qué pasaba allá de cara a ese conflicto? No sé, historia contrafáctica. Lo que sí sé es lo que pasó acá, que para no sentirnos humillados y para forzar a Gran Bretaña a que no intervenga, decidimos llenarlo de tropas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Vos Yo cuando sé lo que pasó. Vos llegaste a Malvinas, El 13 de abril. ¿dónde estabas? Yo el 2 de abril yo estaba en el Colegio Militar de la Nación como oficial instructor de los Sí. cadetes de cuarto año. ¿Y cuándo te avisan que tenés que ir a...? El 7 de abril los cadetes son promovidos al grado de subteniente, Sí. otra medida que no le encuentro todavía razonamiento, no le encuentro justificación, Sí, sí. y me quedo sin alumnos. Como me quedo sin alumnos el 7 de abril, el 8 de abril soy movilizado a Paso de los Libres a una unidad de artillería de campaña. Sí. Llego a Paso de los Libres el 8 de abril. El 8 de abril, el día que yo llego, el jefe recibe la orden de trasladarse a Buenos Aires o al Sí, sur. sí. Así que el 9 estoy viajando de vuelta para Buenos Aires. El 11 llegamos por modo ferroviario al puerto de Ingeniero White, cerca de Bahía Blanca. Sí. Y allí el jefe recibe la orden de trasladar la unidad a Malvinas. Mirá vos. Por modo aéreo. Mirá. El 13 terminamos en Malvinas. ¿Y cuántos, en pocos días, cuántas tropas,
¿Cuántos soldados? Y la primera decisión de Galtieri fue enviar una brigada. Una brigada son 3 regimientos, más una unidad de artillería, más otros elementos, y unos 5.000 hombres más o menos. Bien. Pensando que con eso los británicos iban a decir, no, tanta gente, mejor no vamos. ¿Qué hicieron? Reforzaron. Y vinieron y aceleraron. ¿No? Decidieron venir. Yo creo que la decisión de reforzar con tropa pudo haber obedecido a esto de no humillarnos. Ojo que el frente interno está totalmente a favor con nosotros, la plaza llena, la gente, la euforia, el fervor, claro. Todo eso a favor de quien está detentando el poder político es muy halagador. Claro. Y además, una decisión todavía indefinida de Estados Unidos de no estoy a favor de Gran Bretaña, pero tampoco de ustedes, a ver si tercio y arreglamos esta historia. Estados Unidos por ahí propone un poco algo, ¿no? De parte suya. En realidad, si uno tuviera acceso a todos los documentos que generó en aquel momento Haig, algunos hay, otros no, yo creo que uno se daría cuenta que Haig estuvo ganando tiempo para darle tiempo a Gran Bretaña a que mande la flota. ¿Por qué? Porque el 2 de abril, o el 1 de la noche, entre el 1 y el 2, Reagan lo llama a Galtieri y le dice, presidente, tengo información que hay una operación militar en curso rumbo a las Malvinas, por favor deténgala. Y Galtieri le dice algo así como, ya no puedo. El 1 de abril. Sí. Galtieri dice algo así como, ya no puedo porque J. Claro, está bien. Y Reagan le dice, si no se detiene esa operación, voy a tener que decidirme por mi amiga Margaret Thatcher. Mirá. O sea, le dijo Reagan, frená porque voy en contra. A pesar de esto, se ejecutó la operación. O sea, Claro. hubo un último alerta en el estribo. Claro. Y además, volvemos al profesionalismo para el manejo de conflictos. Ahora, perdón, esa llamada de Reagan es Sí. muy importante, creo. Sí, claro. Es muy Súper importante. Porque el que avisa no traiciona, dice. Claro, ¿no? bueno, este es un tema. El que avisa no traiciona. No es que yo te hice pisar el palito y nunca te dije Claro. nada y cuando pisaste el palito te pegué un bife. Claro. Yo te pude haber hecho pisar el palito, pisaste el palito, pero antes o cuando estabas pisando el palito te dije, guarda. El palito lo puse yo. Eso pasó. Sí, Eso está documentado. Sí. Y lo tercero, antes que cerremos el bloque, es que el profesionalismo en el manejo de conflictos. La Junta creyó hasta pocos días antes de la derrota que se podía solucionar esto con algo diplomático. Es decir, la Junta estaba manejando un conflicto diplomático. Y Thatcher supo desde el primer minuto que tenía un conflicto bélico Mira. y manejó un conflicto bélico. Claro. Listo. Listo. Estamos enfocando distinto el manejo de la crisis. Bien.